Bueno amigos, como dije en el último tutorial, en esta ocasión vamos a hacer uno dedicado a lo que es la recepción a válvulas en modulación de frecuencia, NFM. Debido a las múltiples peticiones que me habéis hecho, pues vamos a hacer este tutorial. La frecuencia modulada tiene bastantes ventajas sobre la modulación de amplitud, como veremos más adelante. Este vídeo lo tendremos que dividir en 3 partes, debido a que me imagino que va a durar bastante, debido a la complejidad de todos los elementos que lleva, que habrá que ir analizándolos uno a uno porque no los hemos visto en ningún tutorial hasta ahora. Aparte que son componentes totalmente nuevos para los que no hayan tocado nunca la frecuencia modulada. Dicho esto, pues vamos hacia allí. Eso sí, pediros que tengáis un poco de paciencia, no os impacientéis porque la primera parte va a ser casi todo teórica, pero es que no queda otro remedio, porque si no, no podríais entender y comprender cómo funciona realmente la modulación de frecuencia. Así que vamos hacia allí y espero que disfrutéis del vídeo. Para saber en qué consiste la modulación de frecuencia, conviene ante todo ver cómo una onda de radiofrecuencia modulada en frecuencia difiere de una onda de radiofrecuencia modulada en amplitud. De estas últimas ya hemos hablado en numerosos tutoriales, o sea que no vamos a profundizar mucho. Respecto a la modulación de amplitud, la modulación de frecuencia presenta la ventaja de una mayor fidelidad en la reproducción del sonido y más insensibilidad a los disturbios. A este fin, consideremos la onda portadora, esta de aquí, que tiene una amplitud y frecuencia constantes. Y supongamos que venga modulada a partir de aquí hasta aquí. Mediante la señal de baja frecuencia senoidal,
cuya marcha está como ya sabemos, por efecto de la modulación de amplitud. La onda de radiofrecuencia resulta modificada, como se ve aquí. Esta es la onda portadora, esta es la onda moduladora y esta es la onda modulada en modulación de amplitud. Esto es su amplitud. Se hace tanto mayor cuanto más aumenta positivamente la amplitud de la señal moduladora. Aumentar la amplitud de la señal moduladora, pues aumenta también la amplitud de la portadora. Mientras que se hace tanto menor cuanto más aumenta negativamente la amplitud de la misma señal moduladora. La modulación esta no hace variar, como podéis ver, la frecuencia que de la onda de radiofrecuencia, que es la misma. Lo que permanece siempre igual, tanto al principio como aquí al fin, durante toda la modulación. Vamos a ver ahora qué pasa con la modulación en frecuencia. Por efecto de la modulación de frecuencia, la onda de radiofrecuencia asume en cambio el curso este de aquí. En este caso es la frecuencia de la onda de radiofrecuencia la que se hace tanto mayor cuanto más aumenta positivamente la amplitud de la señal de la onda moduladora, mientras que se hace tanto menor cuanto más aumenta negativamente la señal la amplitud de la misma señal moduladora. Como veis, o sea, al aumentar positivamente la señal moduladora, varía la frecuencia. Esto dependería, este está el dibujo que tendría, esta onda pertenece a esto de aquí, a esta sección de aquí. Este de aquí pertenece a este de aquí y este de aquí pertenecería a este de aquí. O sea que cuanto más positiva, más podríamos decir que se comprime la onda, y cuanto más negativa, más se espacia. En este caso de la FM, por el contrario, es la amplitud de la onda de radiofrecuencia la que no varía. O sea, la amplitud, como veis, es siempre la misma. Por efecto de la modulación, permaneciendo siempre la misma antes y después de estos puntos. O sea que siempre permanece igual. Y estas son las dos diferencias que hay entre la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. Bueno, y esto ha sido un pequeño resumen de la diferencia de las ondas moduladas de un sistema o de otro. Bueno, pues para aclarar conceptos, ahora vamos a ver las características de la modulación de frecuencia. Conviene considerar el caso de que la modulación es efectuada con una señal de baja frecuencia, que en vez de tener amplitud variable senoidal, pues tenga al contrario amplitud constante en cada semiperiodo. O sea que tiene podríamos decir, un desarrollo rectangular, como vamos a ver. Bueno, pues en el supuesto que la onda portadora tenga una frecuencia de 100
de 100 kHz y que la señal moduladora, la señal esta, la B, esta señal, tiene precisamente una marcha rectangular y una frecuencia de 5 kHz. De esta última señal está representado un único ciclo, el comprendido entre el instante A y en el que aquí se inicia la modulación. Aquí ahí veis que no, pero aquí, a partir de aquí, se inicia la modulación y en el instante E, que es este de aquí, se termina. Al propio tiempo están representados 22 ciclos de la onda portadora, 20 de los cuales están comprendidos entre los mismos instantes, el A y el E. Pues, en efecto, puesto que la frecuencia de la portadora de 100 kHz es 20 veces mayor que la frecuencia de la señal moduladora, que son 5 kHz, la onda de radiofrecuencia completa 20 ciclos en el mismo tiempo en que la señal de baja frecuencia emplea en cumplir uno solo. Bueno, y estos son los tiempos y los ciclos para que veáis un poco más claro cómo es. Y aquí ya no vamos a profundizar más en el tema porque ya sería muy complicado. Ahora lo que haremos seguidamente, después de haber aclarado estos conceptos de lo que es las ondas de cómo se comportan las ondas moduladas en frecuencia, lo que vamos a hacer va a ser describir los pasos de que se compone todo lo que es la recepción de la frecuencia modulada. Cuando se iniciaron las transmisiones regulares de los programas de MF, aparecieron en el comercio varios tipos de sintonizadores de MF que permitían pues adaptar a los receptores normales de modulación de amplitud a la recepción de los nuevos programas. El sintonizador de MF tiene la misión de amplificar y detectar la onda modulada en frecuencia, mientras que las señales de baja frecuencia obtenidas del detector vienen amplificadas por las etapas de baja frecuencia del receptor de modulación amplitud. Un sintonizador de frecuencia modulado EMF se puede también considerar como un receptor de MF privado de las etapas de baja frecuencia, que por tanto requieren un amplificador de baja frecuencia por separado. Luego veremos cómo se realizan los receptores de MA y MF, es decir, receptores en condiciones de recibir tanto los programas transmitidos en modulación de amplitud como los de modulación de frecuencia. Actualmente la mayor parte de los receptores comerciales son de este último tipo, mientras que el empleo de los sintonizadores queda limitada para la reproducción de alta fidelidad, para los cuales solamente interesa la recepción de MF. Luego también miraremos en primer lugar los sintonizadores de MF, que comprenden exclusivamente los circuitos para la recepción de frecuencia modulada, o MF, permitiéndonos ver más claramente las particularidades y sus características. Luego ya veremos también
los actuales receptores de MA y MF, considerando la solución adoptada para su realización. Pues dicho esto, puedo comentaros que los sintonizadores de MF son de tipo subtiroidino, igual que los receptores de modulación de amplitud, DMA, puesto que la conversión de frecuencia permite obtener los mejores resultados también en la recepción de la MF. Por tanto, las etapas de un sintonizador de MF diferirán de las correspondientes etapas de un receptor supraheteroidino, de un receptor de DMA, principalmente en lo que respecta al detector, cuyo funcionamiento, como veremos, es totalmente distinto de un receptor de modulación de amplitud. También la parte del sintonizador que precede al detector presenta diferencias respecto a los receptores de modulación de amplitud, como veremos aquí en el esquema en bloques que tenemos aquí. Se ve en efecto que el conversor no se halla en la primera etapa, como los de AM. Está ahora precedido por una etapa de amplificación de radiofrecuencia. O sea, primero hay una amplificación de radiofrecuencia. Además, bueno, luego hay el convertidor, y lo que tiene luego es un primer amplificador de frecuencia intermedia, obtenida del conversor. En la parte que precede al detector, que es un detector de relación, tiene respecto a un receptor de MA dos etapas amplificadoras, como hemos dicho. Una que es la primera, que hemos visto, y luego la segunda, que es pues la segunda etapa, que es como una a la M. Estas etapas difieren un poco de, como veremos en el esquema general de un receptor, difieren de las que son solamente de AEMA. Estas soluciones vienen impuestas por el hecho que el sintonizador debe funcionar sobre frecuencias mucho más altas y teniendo una banda pasante notablemente más amplia respecto a un receptor de modulación de amplitud. Efectivamente, la normal transmisión de MF viene efectuada sobre una frecuencia comprendida entre los 88 MHz y los 100 MHz, y que el canal de modulación de frecuencia puede alcanzar una anchura de 240 kHz. Pero para obtener un satisfactorio funcionamiento en estas condiciones, claro, es necesario emplear circuitos y válvulas distintos de aquellos que se usan en los receptores de modulación de amplitud, como veremos cuando analicemos las distintas etapas del sintonizador de MF. Pues nada, pues ya digo, este es el esquema en bloques. Aquí hay la entrada de la antena dipolo. Tiene que ser una antena dipolo, que de esto ya hablaremos más adelante. En el amplificador de radiofrecuencia, luego mira paso al convertidor, el amplificador de frecuencia intermedia, el segundo amplificador de frecuencia intermedia, el detector de relación, y ya va a la etapa de baja frecuencia. El amplificador de radiofrecuencia, el convertidor y el primer amplificador de frecuencia intermedia viene todo en el mismo bloque del grupo de FM, que se llama. Luego ya veremos el grupo de FM cómo es. Pero digo, estos tres bloques vienen en todo en el grupo de FM.
porque estos son comunes, bueno, se afectan uno a otro con la modulación de amplitud. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ahora a mirar un poco lo que es el detector de relación. Vamos a ver ahora uno de las etapas que más difieren de las de AM, que es el detector. Detector, como veis, es un detector a relación, que ahora veremos cómo funciona. Aquí hemos marcado con el trazo discontinuo azul lo que es el segundo transformador de frecuencia intermedia. Veréis que difieren de los AM, que llevan aquí un devanado llamado L. Lleva dos diodos, aunque aquí estén separados, normalmente van en un encapsulado que son 3 diodos, que veremos para qué sirve. 4 condensadores o 5 y una resistencia. Y eso es todo lo que lleva este circuito, que digo que difiere de los detectores que hemos visto hasta ahora de AM. Un detector de FM debe ceder una tensión aquí de baja frecuencia, cuyo valor corresponda en cada instante a la correspondiente frecuencia que la señal de MF tiene. O sea que tiene que ceder una tensión correspondiente a la frecuencia de la señal que tenga siempre en el mismo instante, de forma que la señal de baja frecuencia no resulte distorsionada, con lo que comprometería pues la reproducción de la FM. Este resultado puede ser alcanzado con los detectores usados en los receptores normales de MF, que son del tipo fonológico superheterodino, como los receptores de AM, puesto que también en caso de la MF la conversión de la frecuencia no altera el aspecto de la onda modulada en frecuencia. Es necesario, por tanto, tener presente que un detector de MF se le aplica la señal obtenida del amplificador, este que hemos dicho, de frecuencia intermedia, cuya frecuencia en el caso de los receptores de MF es normalmente de un valor de unos 10,7 MHz. Los detectores usados en MF o frecuencia modulada se llama detector de relación. Para usar algunos tipos de tubo es necesario que uno de los cátodos de los dos tubos dispuestos en el detector de relación esté conectado a masa, como veis que está este aquí, conectado a masa. Resumiendo un poco, el funcionamiento es como sigue. Se conecta a masa el punto C, el cual está unido al cátodo del diodo. Ahí. Se deberá conectar en paralelo con el condensador electrolítico, el C3, un condensador, el C6, para que la radiofrecuencia pase sin dificultad. El condensador C, este de aquí, tiene una armadura conectado al enrollamiento L y la otra va a masa. Por tanto, la tensión detectada se tiene entre el punto D,
de aquí, y masa, como es lógico. El circuito empleado está completado por la resistencia R4, que es esta de aquí, y los condensadores C4 y C5, que la manda a la etapa ya de baja frecuencia. Entre el punto A, que es este de aquí, y masa, está presente la tensión esta V. Es la tensión completa, esta es la tensión completa. Tensión que es negativa respecto a masa y que por consiguiente puede ser utilizada para la regulación automática de ganancia, el rack que le llaman, y también es utilizada para el indicador de sintonía, ya que los receptores de fe normalmente no llevan el circuito RAG, ya que esto, en vez de utilizarlo como regulador automático de ganancia, se utiliza para conectarle el circuito a una lámpara indicadora de sintonía. Y esto es más o menos el funcionamiento del detector de FM. Luego ya más adelante veremos, cuando veamos el esquema completo del receptor, veréis, como os he dicho antes, que estos diodos van todos encapsulados en la misma ampolla de cristal. Pues nada, dicho esto, ya ahora pasaremos seguidamente ya a analizar lo que se llama el grupo de MF. Vamos a ver ahora un nuevo elemento que no hemos visto hasta ahora en los tutoriales, porque no habíamos tocado nunca el tema de la MF o frecuencia modulada. Este es el grupo de MF. El amplificador de radiofrecuencia y el convertidor de ese sintonizador MF, debiendo funcionar a la misma frecuencia, vienen realizando frecuentemente un único complejo denominado el grupo de FM, que es todo lo que está marcado en el recuadro, este descontinuo azul. Este es el grupo de MF, que como veréis es de construcción muy compacta y está totalmente blindado respecto a otros circuitos del receptor. El grupo MF está dotado generalmente de un solo tubo, precisamente de un doble tríodo, una sección la cual viene utilizada por la amplificación de la radiofrecuencia, mientras que la otra hace las funciones de la conversión, incluido la oscilación, el oscilador local. Es necesario notar que para la amplificación de radiofrecuencia se usa un tríodo. Si bien un pentodo podría ser incluso más adecuado para evitar la retrocesión de la señal del circuito anódico al circuito de rejilla, al tener pues una capacidad ánodo-rejilla menor que el tríodo. Pero por otra parte se observa que la conversión de frecuencia se obtiene mediante un tríodo en vez de con los normales tubos convertidores descritos ya en otros tutoriales. El empleo de tríodos es debido al hecho de que estos tubos, al tener solamente 3 electrodos, presentan una estructura interna más sencilla que los pentodos, y con mayor razón respecto a los normales tubos convertidores, que tienen un número de rejillas aún superior a los pentodos. La simplicidad de la estructura interna hace que resulte menor el rumor producido por el tubo.
El rumor es debido al hecho de que el número de electrones emitidos por el cátodo de un tubo no exactamente el mismo en cada instante, aunque la variación aunque sea poco, de un instante a otro, pero tiene una variación. En consecuencia, pues también la corriente anódica constituida por esos electrones no será constante, variando ligeramente de un instante a otro, como si al tubo fuese aplicada una señal variable de amplitud y de frecuencia. Conviene tener presente que los pentodos son poco adecuados para funcionar a altas frecuencias, que entran en juego en las etapas que hemos dicho antes, a causa pues de su mayor capacidad interelectrolítica. El empleo de triodos está limitado a las primeras etapas del sintonizador, por cuanto el rumor producido por los tubos en estas etapas debe ser reducido lo más posible, desde el momento que viene amplificado sucesivamente por las etapas de frecuencia intermedia. Se ha constatado también que cuando un triodo viene usado como convertidor, produce un rumor mayor que cuando viene usado como amplificador. Esto significa que la etapa conversora introduce una mayor perturbación en la señal recibida. Pues consecuentemente es útil aplicar la señal recibida antes de proceder a su conversión, de modo que resulte más amplia respecto al rumor que se verá introducido por el conversor y que por consiguiente sea menos influenciada por el correspondiente disturbio. A tal amplificación preliminar procede precisamente el amplificador de radiofrecuencia que procede al convertidor. Esta etapa es también útil para aumentar la ganancia total del grupo, desde el momento que al emplearse triodos, estos deben ser utilizados en circuitos particulares que no permiten obtener ganancias pues muy elevadas. Efectivamente, en el amplificador de radiofrecuencia se debe tener presente la necesidad de evitar la retrocesión de la señal a través de la capacidad ánodo-rejilla del triodo, mientras que en el convertidor es necesario que el triodo proceda también a la producción de la oscilación local necesaria para obtener la conversión de frecuencia. El triodo V1, que se utiliza para la amplificación de radiofrecuencia, presenta la particularidad de tener la rejilla conectada directamente a masa, como podéis ver. O sea, la rejilla va directamente a masa. Por tanto, en este caso, la señal recibida que se obtiene a los extremos del secundario de la L2, que es el transformador de entrada de radiofrecuencia, viene aplicada al cátodo del tubo. En efecto, que tal secundario resulta conectado en serie al grupo R1C1, que está conectado al cátodo para obtener la polarización del tubo. De tal modo, la corriente anódica se hace variar con la frecuencia de la señal recibida, variando, claro, el potencial del cátodo respecto a la rejilla, que es constante igual que el potencial a masa. El hecho de que la rejilla se encuentre al potencial constante de masa hace que este electrodo se comporte como una reja pantalla, separando el circuito anódico del circuito catódico del triodo. Como la capacidad entre el ánodo y el cátodo resulta muy reducida, no permite una apreciable retrocesión al circuito de entrada de la señal amplificada presente en el circuito de salida.
haciendo trabajar el tubo con la rejilla conectada a masa, se hace posible utilizar el triodo también a elevadas frecuencias usadas que se usan en la modulación de frecuencia en MF. La señal amplificada se obtiene en los extremos del circuito resonante L3-C3. En estos dos puntos se obtiene la señal amplificada, que constituye la carga anódica del triodo, y que puede acordarse sobre la frecuencia elegida variando la inductancia de la L3 de esta bobina. Este se obtiene introduciendo más o menos en dicha bobina un núcleo de que va provista la misma. Este es un núcleo suele ser de ferrita. Este sistema pues no lleva condensador variable como otros circuitos que de AM. Este lleva este sistema que se llama de permeabilidad variable en cuanto se desplaza el núcleo. O sea, al desplazarse se varía la permeabilidad interior de la bobina con la consiguiente variación de su inductancia. Naturalmente, el acorde también se puede obtener de la forma acostumbrada, o sea, mediante un condensador variable, que en este caso debería tener una pequeña capacidad, pero bueno, no se usan normalmente condensadores variables. Se usan los condensadores variables en ya los receptores de MF, pero ya modernos, con electrónica ya actual. Pero antes había unos equipos que llevaban el condensador variable, llevaban dos secciones, una más grande y otra más pequeña, pero esto ya eran más receptores más modernos. Se nota a su vez que el circuito de entrada del tubo V1 no hay ningún elemento variable que le permita el acorde con la frecuencia de la señal recibida. A primera vista puede parecer extraño, aunque a la entrada no se vea ningún circuito resonante, desde el momento que en este esquema solo aparece la bobina L2. Esta de aquí. Es necesario tener presente que en realidad entre las espiras de esta bobina y masa hay una capacidad que, aun siendo pequeña, es todavía suficiente dada la elevada frecuencia de la señal para construir un circuito resonante para tal frecuencia. Con el oportuno dimensionado de L2 se puede obtener que la frecuencia de resonancia de este circuito corresponda a la frecuencia central de la banda de MF, de modo que todas las señales cuya frecuencia estén comprendidas dentro de la banda se puedan recibir sin que vengan excesivamente atenuadas por el circuito resonante. Pues no resulta necesario, por tanto, el empleo de un elemento variable para el acorde, y resulta simplificado a consecuencia el mando de sintonía del grupo de MF. Al primario de L1, el transformador de entrada, llega la señal captada por la antena. Creo que eso hemos dicho, ya veremos el tema de las antenas más adelante, pudiendo ser también una antena exterior, en cuyo caso la bajada conectada al sintonizador por medio de una adecuada línea de bajada, con una impedancia característica. Para poder utilizar totalmente la señal transmitida a lo largo de una línea de radiofrecuencia, es necesario que la línea misma esté cerrada sobre su impedancia característica, de forma que no se verifiquen reflexiones a sus extremos. Puesto que el circuito de entrada V1 se comporta como una impedancia de valor distinto al de la impedancia de la línea de bajada de antena, el transformador de entrada debe adaptar la impedancia del tubo a aquella de la línea como un transformador de salida de baja frecuencia adapta la resistencia del altavoz a la resistencia de carga del tubo final. Puesto que el montaje con rejilla masa presenta una impedancia del circuito de entrada del
del tubo, normalmente menor que la impedancia de la línea. Para realizar el adaptamiento oportuno entre estas impedancias se necesita que el secundario L2 del transformador de entrada tenga un número de espiras menor que el primario. Esto significa que la tensión de radiofrecuencia obtenida en los extremos de L2, con la cual se controla el tubo, ese tubo, el V1, resulta menor que la tensión presente en los extremos de L1. Y este es el funcionamiento de lo que es la parte de amplificadora de radiofrecuencia. En el esquema, en esta parte del esquema, está la tapa convertidora del grupo de MF. Está dentro de ese trazo que hemos marcado aquí en color verde. La frecuencia de esta oscilación está determinada por el circuito resonante L4 C4, que está conectado por un lado directamente al tubo V2 y por el otro lado pues a masa, a través de los dos condensadores en serie C10 y C11. La frecuencia de resonancia del circuito L4 C4 puede ser variada actuando sobre el núcleo de la bobina L4, que viene desplazando a la vez con el núcleo de la bobina L3. O sea, al mismo tiempo que se desplaza el núcleo de la bobina L1, de la bobina L3, también se desplaza el núcleo de la bobina L4. Esto es para sintonizar el grupo de FM a la estación que por supuesto se quiere recibir. La reacción necesaria para mantener en oscilación el tríodo viene obtenida por medio de la bobina L5, esta de aquí, acoplada pues magnéticamente a la bobina L4, conectada al ánodo del tubo V2, a través del condensador C5, que este es para impedir que la componente continua de la corriente análoga alcance la masa a través de aquí, de L5. La señal para convertir la frecuencia viene enviada directamente a la rejilla del triodo pues V2. La señal viene por aquí y va a la rejilla a través del condensador pues C8. Viene por aquí la señal, la señal de radiofrecuencia amplificada pasa a través del condensador C8 y va a la rejilla del triodo V2. Este es para impedir la componente continua. Es necesario tener presente que como la señal de radiofrecuencia puede pasar del amplificador de radiofrecuencia al conversor, así también la oscilación local puede pasar del convertidor al amplificador de radiofrecuencia y alcanzar de este modo la antena, la cual se vería radiada. Este debe ser evitado porque la oscilación local y su segundo armónico, teniendo frecuencias muy próximas a las usadas por algunos canales de televisión, pueden ser irradiadas por el circuito de antena del receptor de MF y ser captadas por televisores que se hallen funcionando en la densidad del aparato de MF. Pero bueno, estos canales antiguamente sí que se veían bastante afectados, pero hoy en día con la nueva tecnología que hay, pues es bastante más difícil hacer ese tipo de
de interferencias. Pero bueno, para evitar la radiación de la oscilación local por parte de la antena se conectaba el condensador C9, que es este de aquí, y así se solucionaba el tema. Bueno, después de aquí ya tenemos que la señal que ya está convertida a la frecuencia intermedia pasa a través de este transformador y es amplificada. Este es el primer transformador de frecuencia intermedia de FM. No olvidéis que estamos hablando aquí siempre de modulación de frecuencia, modulación en frecuencia, ¿eh? O sea, pues aquí viene la señal amplificada que ya por a través de aquí irá a las diferentes etapas de la frecuencia intermedia y posteriormente al detector. Y esto ha sido todo en cuanto al grupo de MF. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa en el tema teórico, que será de agradecer, y vamos a pasar a verlo ya el grupo físicamente. Antes de ver físicamente el grupo de MF, vamos a ver un momentito la lámpara. La lámpara que utiliza el grupo de MF es la ECC85. Como veis, es un doble diodo, base noval, 9 patillas, 9 pines, trabaja con un voltaje de filamentos de 6,3 voltios, una tensión anódica de 150 voltios, 10.000 amperios, y bueno, este es el símbolo gráfico, como veis, y esta es la lamparita, la ECC85. Y ahora sí, ahora ya vamos a pasar a mirar pues el grupo FM in situ. Pues este es el grupo de FM. Como veis, es pequeñito y súper compacto. Aquí tenemos la bobina del primer transformador de frecuencia intermedia, que es esta de aquí. Si lo podemos ver más de cerca, es este de aquí. Entonces es el primer transformador de frecuencia intermedia. Esta es la bobina de antena, que es esta de aquí. Como veréis, lleva dos devanados con muy pocas vueltas y otro lleva un par de vueltas más. La lámpara, la ECC85, a ver si la podemos quitar, la quitaremos porque manejar esto con las lámparas ya he dicho que siempre es peligroso. A ver si podemos apreciar el detalle. Un poco borroso, pero sí, es de la marca Iberia, y aquí es que pone ECC85, doble triodo, como podéis apreciar. Solo vamos a apartar porque no quiero romperla. Bueno, estos son tomas varias de salidas y entradas, y ahora lo que vamos a hacer es, porque aquí poca cosa más se puede ver, o sea, aquí son conexiones y portalámparas, la bobina que hemos dicho, estos son trimmers, este es un trimmer, y por aquí ya no hay ninguno más. Esta es la polea que hace variar las capacidades de las bobinas, que como hemos de estas dos, de la L4 y L3.
como hemos dicho, son de permeabilidad variable, ahora lo veremos. Y esta polea pues iba con un hilo de dial, iba al transformador, perdón, al condensador variable de AM. Y bueno, como estaba desconectado la AM, pues al hacer girar este, pues sintonizaba las emisoras pues con este tipo. Vamos a ver si podemos abrir esto. Uno, dos, estoy aflojándolo, aquí falta uno, 3 y 4. Aflojándolo ya basta para quitar la tapita esta. A ver si la podemos. Están fuertes las endemoniadas. Como veis, está todo blindado, está todo tapado. Bueno, pues ya tenemos el grupo abierto y vamos a ver ahora el interior. ¿Ves estas poleas? Esto es el juego que llevaba de... A ver si lo podemos poner un poco más la luz hacia aquí. Las poleas, al variar esta polea con un juego de cuerdas que iban sobre el eje de la polea exterior, daban la vuelta por aquí, y aquí dentro están cogidas a lo que son las ferritas o material ferroso. Pues al variar, pues desplaza las... No sé si lo podemos apreciar por aquí. No, está en corto el recorrido, pero no sé si se podrá ver. No sé. Si veis los ejes que suben y bajan, son estos ejes de aquí. Pues al variar poner más o menos la ferrita esta más o menos introducidas en las bobinas, pues hace variar pues la frecuencia de estas dos bobinas que hemos dicho que estos son la L3 y L4, que varían al unísono para poder sintonizar la emisora y tener siempre la frecuencia intermedia pues acordada. Esto de aquí es la salida ya a las otras etapas de frecuencia intermedia de este transformador. Como veis, este es el transformador de frecuencia intermedia, las correspondientes resistencias y condensadores. Bueno, lleva poca cosita. El problema de estos grupos es que al ser tan compactos, pues la reparación es dificultosa. Antes, cuando esto estaba en auge y todo funcionaba, lo que se hacía es que cuando había un grupo de estos mal, se cogía y se cambiaba el grupo entero. Ahora, como esto ya es más complicado, es difícil de conseguir, lo que se hace es que no hay otro remedio que reparar los aparatos estos. Y esto es todo en cuanto al grupo de FM. O sea, recorrer que lleva dos etapas, la amplificadora de radiofrecuencia y la osciladora y el primer paso de frecuencia intermedia. En FM, acordaos siempre que FM. Luego cuando veamos el esquema general ya veremos cómo definimos los tres pasos de frecuencia intermedia y dos de AM en los receptores de las dos gamas. Luego lo que se hizo también fue que esto se podía cambiar el sistema este de variar la inductancia por permeabilidad. Se podía poner un condensador variable perfectamente. Yo no sé si tengo, a ver si os puedo enseñar alguno que tenga las dos secciones.
Pues sí, por aquí tengo uno, aunque esté montado encima de un receptor que hice hace un tiempo, un receptor regenerativo con 3 lámparas serie americana. Más que nada es para que veáis el detalle del condensador. Bueno, pues llevaba estos condensadores, a ver si lo podemos apreciar, son tándems de dos. Uno llevaba más, los de AM llevaban más placas, y los de FM pues llevaban bastantes menos. Este es doble, pero bueno, lo veréis igual. ¿Veis que aquí hay dos secciones, dos secciones más espesas? Pues eso corresponde a la parte de la FM. Bueno, estos eran unos condensadores que también se usan, o se usaban. Perdón. Y últimamente ahora en los aparatos modernos pues se usan estos condensadores. Este es un condensador variable de AM-FM que llevan los receptores ya modernos transistorizados. Como veréis, la gran diferencia entre uno y otro, o sea, cambia sustancialmente. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto al grupo de la AMF. Son grupos, ya digo, bastante compactos. Hay que ir con mucho cuidado cuando los manejamos. Y ya digo, y ahora actualmente no queda otra que repararlos. Ya digo, antes, ya se me ha puesto mal esto, antes se cambiaban enteros. Ahora, como ya digo, no es tan fácil conseguirlos, si no es de algún desguace, de algún chasis por ahí que haya. Esto lo tengo recuperado de no sé, de algún aparato. Y esto ha sido todo en cuanto al tema de este grupito. Ahora, seguidamente, lo que vamos a mirar es los transformadores de frecuencia intermedia, que varían en algo también a los de AM. Ahora vamos a pasar a analizar lo que son los transformadores de frecuencia intermedia y una etapa de frecuencia intermedia de MF y MA, para que veáis las diferencias que hay entre unos transformadores y otros. Este es el clásico transformador que lleva las dos gamas. Lleva un primario y un secundario de MF, y un primario y un secundario de MA, que van unidos, como podéis ver. Aquí en el circuito no representa ninguna diferencia de estos a estos. El primer transformador de frecuencia intermedia pues lleva la parte de MF y la parte de AM, y en el segundo pues igual, la parte de MA, que es esta, y la de FM, esta sí que varía porque lleva una bobina adicional. Esta es la bobina adicional por el tema de la detección. O sea que la única diferencia que hay en esos dos transformadores es pues que llevan esta bobina. Solar negativo, van alimentados a la alta tensión, y el circuito pues el clásico de siempre. Pues ahora vamos a verlos in situ para que veáis las diferencias que hay entre estos transformadores y los de solamente de AM. Pues estos son los clásicos, un tipo de transformadores de MA y MF. Estos transformadores tienen una particularidad que hay que tener en cuenta. Como hemos visto en los esquemas, hay uno que lleva una bobina adicional.
¿Cómo se sabe esto? Pues muy fácil. Se coge por atrás, se miran los dos transformadores, y aquí vemos una característica. Sí, lo podemos apreciar. Este lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 patillas. Y este lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir? Pues que este lleva una bobina más que este. Entonces, pues sabemos que este transformador es el segundo transformador de frecuencia intermedia porque lleva la bobina adicional. Y ahora lo abriremos, bueno, y lo veremos dentro, interiormente. Vamos a abrirlo. Y aquí pues lleva, bueno, esto es una cápsula normal y corriente. Y están envueltos con un papel parafinado. Con mucho cuidado lo miramos, y aquí tenemos el segundo transformador de frecuencia intermedia. Estas son los devanados de MA, y este el de FM, que lleva 1, 2 y 3. Bueno, una toma, los condensadores, y aquí tiene esto una particularidad, que estos transformadores se regulan por las dos partes, por arriba y por abajo. Antes, en los que hemos visto hasta ahora, pues como llevaban las dos bobinas, o llevaban las dos arriba, o lo llevaban en un lateral, porque solo había un transformador, pero al haber 4, pues es muy complicado poner todos los 4, sería un machacote muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Esta y esta bobina se regulan por arriba, y esta, pues se regulan por aquí, por abajo. O sea, se regulan con las ferritas estas que llevan, y llevan un corte para poner un destornillador plano, estos de plástico. Y bueno, y esto es en cuanto a los transformadores de frecuencia intermedia de MA y MF, o sea, modulación amplitud y modulación en frecuencia. O sea, la gran diferencia, como veis, es que varía mucho las dimensiones de las bobinas. Y ya digo, y para distinguir los dos condensadores, este lleva pues dos tomas más, que son estas, y envueltos en esto, y no tendréis ninguna dificultad para saber cuál es uno y cuál es otro. O sea que ponemos bien esto dentro, para que no se estropee. Si los tenéis que desmontar por algo, por repararlos o por lo que sea, yo os recomiendo que le hagáis unas marcas para no invertir la posición, porque si no tenéis que la AM es esta y la FM es esta, pues el otro que no lo montéis así al revés, porque entonces os podía despistar a la hora de ajustar el equipo. O sea, a lo mejor os pensáis que estáis regulando la bobina o el transformador de MF y estáis ajustando, estáis moviendo el núcleo del otro, o sea, de la AM. O sea que hacerle unas pequeñas marquitas no implica nada, y os aseguráis el tema. Pues nada, esto es cuanto os tengo que decir en cuanto a los transformadores
de frecuencia intermedia. Y luego ya veremos cómo se regulan, que también tienen unas pequeñas variaciones a la hora de regularlo. Como es lógico, la blindaje a masa, como todos, y ya está. Y esto es todo en cuanto a la frecuencia, a los transformadores de frecuencia intermedia. Seguidamente lo que vamos a hacer es mirar ahora un pelín lo que es el circuito detector que llevan estos aparatos para AM y FM, o MA y MF. En este apartado vamos a describir el circuito detector tanto para MA como para MF. En estos detectores se usan unos tubos especialmente construidos que reúnen en su bulbo, además de los diodos detectores, un triodo necesario para la preamplificación de la señal de baja frecuencia. Además vemos también un nuevo elemento, unos conmutadores llamado desviadores, que no hay que confundir con los conmutadores de banda, son unos desviadores para desviar las diferentes señales, que hablaremos de ellos más adelante, porque llevan más, aparte de estos dos que vemos aquí, llevan más, y convendrá hacer un inciso sobre este tema. La válvula es un triple diodo triodo, y como os hemos dicho, utiliza pues dos diodos para la detección de MF, un diodo para la detección de MA y el triodo para la preamplificación de la señal de baja frecuencia detectada. Este es del tipo, estos triple diodo triodos del tipo EABC 80, que es bastante utilizado en los receptores. Y esto pues es el segundo transformador de frecuencia intermedia con la toma para la dirección de la FM. Para la MA, no siendo indispensable una regulación automática de ganancia retardada, por los motivos que hemos hablado, puede bastar un solo diodo, del cual es obtenida tanto la señal de baja frecuencia como la tensión del RAG, la regulación automática de ganancia. En cambio, para la MF, el detector de relación requiere pues dos diodos, como se ha visto, como hemos hablado antes, o sea que uno necesita, la FM necesita dos diodos, y la MA con un diodo pues ya lo tiene solucionado. El antes mencionado tubo deberá por tanto contener tres diodos además del triodo, o sea que será, como hemos dicho, un triple diodo triodo. Puesto que las patitas que sirven para conectar un tubo a su circuito de utilización tienen un número necesariamente limitado por razones constructivas, si no sería una lámpara enorme. Y bueno, y pues ya digo, por razones constructivas se debe proceder del modo que el cátodo del triodo pueda ser utilizado para cada uno de los diodos, de forma que se reduzca el número de patitas correspondiente a los cátodos. Hemos visto que usando para el triodo la polarización por corriente de fuga, su cátodo se puede conectar directamente a masa. Como veis, está conectado directamente a masa. Y por consiguiente se puede emplear también para el diodo detector de MA.
De otra parte, considerando el detector de relación, se ha visto al mirarlo que existía un detector de tipo asimétrico que permite conectar directamente también a masa el cátodo de uno de sus diodos. Teniendo la posibilidad de conectar a masa el cátodo de dos diodos y del tríodo, si es posible realizar un triple diodo-triodo del tipo mostrado aquí, O sea que, en el cual se puede ver que el cátodo, el K2, sirve tanto para los ánodos A2 y A3 y de los dos diodos, y así también como para el ánodo A4 del tríodo. O sea que este cátodo sirve para los dos diodos y el tríodo. El tubo está también dispuesto el cátodo K1 separado de los otros con el ánodo A1, que constituyen ambos un diodo independiente, como precisamente se necesita este para el detector de relación, que requiere al menos un diodo cuyos electrodos no estén en común con otros electrodos. El empleo del triple diodo-triodo, circuito que resulta algo más complejo que los que hemos visto, que comprende el detector de DMA con su correspondiente circuito RAG, este de aquí, el regulador automático de ganancia, el detector de relación asimétrico y la etapa preamplificadora de baja frecuencia. Y aquí tenemos remarcado en línea más gruesa lo que es el circuito del detector DMA. O sea, como veis, pues el circuito parte de aquí, va al ánodo de un diodo, el cátodo a masa, la salida del segundo transformador de frecuencia intermedia de AM pasa aquí a través de este desviador y va aquí al circuito regulador automático de ganancia. O sea, y aquí pues por la señal de por aquí pasa por aquí a través del condensador, este potenciómetro, y va a la reja de control del triodo preamplificador de baja frecuencia, que nos sale pues por aquí. Y este es el circuito de funcionamiento de el detector en AM o MA, modulación de amplitud. Y ahora seguidamente veremos el circuito, pues el de la FM. Y este es el circuito también, lo que está remarcado en línea más gruesa, el detector de MF. Como veis, los desviadores ya están aquí, el circuito RAG ya no actúa, y pues a través del segundo bobinado pues pasa a través de este también de este desviador por aquí, y a la reja control y la salida a baja frecuencia. Y aquí, como veis, están los dos diodos del detector a relación. Uno que va a masa, que es necesario que siempre de los dos diodos uno vaya a masa, y el otro que va pues al transformador de frecuencia intermedia. O sea que estas son las dos diferencias de los circuitos detectores de MA y MF.
Bueno, pues dicho esto, ya vamos a terminar este vídeo, que se ha hecho bastante extenso. Espero que no os aburráis ni os durmáis, pero es que es necesario para la comprensión de estos circuitos profundizar un poco en sus detalles y sus circuitos. No hay otra. En el próximo vídeo, que me imagino que con dos bastarán, ya será más ameno, porque ya veremos ya los receptores, todo el esquema general, luego ya pasaremos a ver sus características in situ, cómo se regulan, cómo se detectan las averías, en fin. Pienso que os va a gustar también el siguiente vídeo. Pero ya digo, no había otra manera, otra alternativa de pasar por el tema este. Vale, pues, así que hasta el próximo vídeo.